Existen dos ciudades de México, dos rostros de una misma moneda. La que todos conocen, la que hierve de día con sus oficinistas corriendo al reloj, su tráfico como un monstruo de 1000 gargantas y sus turistas buscando el ángulo perfecto para una fotografía. Es una ciudad de luz, de prisa, de ruido. Pero hay otra. Una que despierta sigilosamente en la oscuridad, justo cuando las luces de los rascacielos se apagan una a una, como estrellas cansadas. Los que viven en la primera, en la ciudad del sol, jamás llegan a conocer a la segunda. Su prisa, sus preocupaciones, su constante mirar al frente, los vuelven ciegos al verdadero rostro de la noche. Creen que la ciudad simplemente duerme. No podrían estar más equivocados. Historia 1. El mendigo de los mascarones. La colonia Santa María la Ribera es un museo viviente. En sus calles arboladas todavía se respira la dignidad de un pasado aristocrático, con casonas porfirianas que, aunque cansadas, se niegan a morir. Justo en su corazón, custodiando la enigmática Casa de los Mascarones, se encuentra el jardín del mismo nombre. Es un pequeño pulmón verde que sirve de antesala a ese vestigio del siglo XVIII, cuya fachada barroca, con sus rostros de piedra, parece observar el tiempo pasar con una paciencia inhumana. De día, el jardín es vida pura, niños persiguiendo palomas, parejas compartiendo un helado, el murmullo constante de una comunidad vibrante. Pero cuando el sol se va y el último vendedor de esquites apaga su carbón, el jardín cambia. El silencio que cae no es de paz. Es un silencio pesado, expectante, como si el propio aire contuviera la respiración. Este era el universo de Samuel, aunque nadie lo llamaba así desde hacía décadas. Para el mundo era el Sombra, un hombre de 60 y tantos años con la espalda permanentemente encorvada, como si cargara el peso invisible de varias vidas sobre sus hombros. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que fue Samuel el obrero, un hombre fuerte, orgulloso de sus manos callosas, que vio sus músculos rendirse al paso del tiempo y su empleo desvanecerse en una reestructuración de la empresa. Sin familia a la que recurrir y con el orgullo hecho añicos, la calle se volvió su único y brutal refugio. Llevaba casi 10 años viviendo en los alrededores de Santa María la Ribera, y el jardín de los Mascarones se había convertido en su dormitorio. Conocía cada banca, cada árbol, cada rincón que ofrecía protección del sereno y de las ocasionales rondas de la policía. Para él, ese jardín no era aterrador. Era su hogar. La leyenda del mendigo de los Mascarones era un cuento de fogata urbana, una historia que susurraban los viejos del barrio a los recién llegados. Hablaba de un pordiosero del siglo XIX, un hombre sin nombre que, ignorado por la sociedad opulenta de la época, murió congelado en una de esas mismas bancas durante un invierno particularmente cruel. Decían que su espíritu seguía ahí, atrapado en un bucle de frío y soledad, repitiendo eternamente su petición de una caridad que jamás recibiría en vida. Samuel había oído la historia docenas de veces, de boca de otros vagabundos o de los jóvenes que iban al parque a asustarse. Y siempre se reía. Más miedo dan los vivos que los muertos, solía decir con una amarga certeza. Lo decía con la convicción de quien ha sobrevivido a asaltos a punta de navaja, a golpizas por un trozo de pan y a la indiferencia, que es la más lenta y dolorosa de todas las muertes. Pero una noche de noviembre, el aire cambió. No era el frío cortante y seco de siempre, el que calaba los huesos. Era un frío húmedo, pegajoso, antinatural, que parecía emanar del propio suelo, como el aliento de una cripta. Samuel, acurrucado en su banca de siempre, envuelto en una delgada cobija y varias capas de periódicos, sintió una quietud anormal.
El ruido del tráfico en la cercana avenida Insurgentes, ese rugido constante que era la canción de cuna de la ciudad, se había atenuado hasta casi desaparecer. Era como si la ciudad entera contuviera la respiración. Abrió los ojos, esperando ver una patrulla o alguna pelea. No vio nada raro. Las farolas de luz anaranjada teñían el pasto y las hojas secas de un amarillo enfermo. La casa de los mascarones lo miraba desde el otro lado de la calle con sus ventanas como cuencas vacías. Entonces lo escuchó. Un roce casi imperceptible. El sonido de tela vieja y áspera arrastrándose por la grava de los senderos. Se incorporó un poco, con el corazón alerta. Una figura avanzaba desde el extremo más oscuro del parque, allá donde la luz de las farolas no llegaba. No era un policía, su silueta no era correcta. No era un borracho, sus movimientos eran demasiado deliberados. Eran extraños, rígidos y a la vez fluidos, como si flotara a milímetros del suelo. Samuel sintió una punzada helada de alerta. En la calle, lo inesperado es casi siempre una amenaza. Se quedó absolutamente quieto, volviéndose parte de la sombra de la banca, esperando que la figura pasara de largo. No lo hizo. Se desvió de su camino y enfiló directamente hacia su banca. Conforme se acercaba, la luz mortecina de un farol cercano comenzó a revelar los detalles. Vestía harapos que parecían de otra época, jirones de tela oscura que no se movían con el viento. Su rostro, apenas visible, era una calavera cubierta por una fina capa de piel grisácea y reseca. Pero lo peor eran sus ojos, dos pozos negros, vacíos de cualquier rasgo humano, que brillaban con una luz helada y propia. Una luz que no reflejaba nada del exterior, sino que parecía nacer de su propia e infinita oscuridad. El hombre, o lo que fuera, se detuvo a un par de metros. En ese instante, el frío se intensificó de golpe, como si una puerta a un congelador se hubiera abierto frente a él. El vaho salió de la boca de Samuel en una nube densa y blanca, pero de la figura no salía nada. No respiraba. Un olor nauseabundo llenó el aire, una mezcla de tierra húmeda, de ropa enmohecida y algo dulzón y podrido, el olor de una flor olvidada en una tumba. Una moneda, susurró la aparición. La voz no era humana. Era un siseo seco, el crujido de hojas muertas pisadas en otoño. Una moneda para calentar estos viejos huesos. Llevo tanto tiempo con frío. Samuel estaba paralizado. El miedo, un sentimiento que creía dominado y relegado a los peligros terrenales, le subió por la garganta como una bilis helada. Esto no era un ladrón. No era un adicto. Era la leyenda. Era real. Quiso gritar, pero la voz se le atoró en el pecho, un nudo de puro terror. Quiso correr, pero sus piernas pesaban como si estuvieran hechas de plomo. La figura dio un paso más. La luz del farol ahora le daba de lleno. «Tengo tanto frío», repitió, extendiendo una mano huesuda, pálida y con uñas ennegrecidas. Samuel la miró, hipnotizado por el horror. Y entonces, ocurrió lo imposible. Al entrar por completo en el cono de luz de la farola, la mano comenzó a deshacerse. No se quemó ni se pudrió. Simplemente, los dedos se volvieron translúcidos, disolviéndose en una niebla blanquecina y densa que se arremolinaba y se perdía en el aire nocturno. El terror finalmente rompió sus ataduras. Samuel se impulsó hacia atrás con la fuerza de la desesperación, cayendo torpemente de la banca. Se arrastró por el suelo frío y húmedo, raspándose las palmas de las manos contra la grava, intentando ciegamente alejarse de esa visión. El espectro no lo percibió. Se quedó ahí, con su mano a medio disolver temblando en el aire. Inclinó la cabeza, y por un instante,
Una expresión de infinita y abrumadora tristeza cruzó su rostro cadavérico. Entonces, comparte mi frío, susurró, y esta vez su voz sonó menos como un siseo y más como un lamento. Y se desvaneció. Simplemente se disolvió en la noche, como el humo de una vela recién apagada. En un instante, el frío antinatural se fue. El olor a podredumbre desapareció. El murmullo del tráfico en Insurgentes regresó, y el jardín volvió a ser solo un parque vacío en la noche. Samuel se quedó en el suelo, temblando incontrolablemente. Tardó varios minutos en poder ponerse en pie, con los músculos agarrotados. Recogió sus pocas pertenencias y huyó del jardín, corriendo como no lo había hecho en años, con el corazón martillándole las costillas. No paró hasta llegar a la avenida Ribera de San Cosme, donde las luces brillantes de los autos y los comercios abiertos 24 horas le ofrecieron un mínimo y frágil consuelo. A la mañana siguiente, bajo la cruda luz del sol, examinó sus brazos. En su antebrazo derecho, justo donde el frío del fantasma pareció rozarlo, tenía 5 marcas amoratadas, con la forma inequívoca de la presión de unos dedos helados. Esas marcas tardaron semanas en borrarse de su piel, pero la sensación de ese toque gélido nunca se borró de su mente. Samuel jamás volvió a dormir en el jardín de los mascarones. A veces, cuando se encontraba con algún novato recién llegado a la calle, se lo contaba. No vayas a los mascarones, les advertía con una seriedad mortal en la mirada. Hay muertos que no saben que lo están, y no hay nada más peligroso que una soledad tan antigua. La mayoría se reía de él, pensando que eran los desvaríos de un viejo. Pero él sabía la verdad. Sabía que en el corazón de Santa María la Ribera, una figura helada sigue y seguirá esperando, noche tras noche, a alguien con quien compartir su frío eterno. Algunos horrores, como acabamos de ver, están anclados a la tierra, a un pedazo de historia que se niega a ser olvidado, repitiendo su tragedia en un escenario fijo. Pero hay otros terrores, más móviles, más depredadores. Los que habitan en las profundidades, en las venas artificiales que recorren el subsuelo de la metrópoli como un sistema nervioso oculto. Nuestra siguiente historia nos arrastra hacia abajo, a la oscuridad presurizada de los túneles del metro, a un lugar cuyo nombre ya es una advertencia, una lápida para la memoria colectiva, Barranca del Muerto. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida, donde lo paranormal respira, donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. Historia 2. El vampiro de Barranca del Muerto. Bajo el asfalto de la Ciudad de México, el metro late como un corazón de acero. De día, es un caos organizado de millones de personas, un torrente humano que fluye con prisa y propósito. De noche, cuando el último tren se guarda y las rejas de las estaciones bajan con un estrépito final, se convierte en otra cosa. Un laberinto de túneles silenciosos, estaciones fantasmales y una oscuridad casi absoluta. Para la mayoría, es un no lugar, un simple medio para un fin.
Para otros, los que no tienen a dónde ir, es el único refugio posible contra los peligros de la superficie. La línea 7, la de color naranja, es la más profunda de todas. Sus estaciones no son simples andenes, parecen cavernas excavadas en la roca, y sus túneles se hunden en la oscuridad como la garganta de una bestia prehistórica. Su terminal sur tiene un nombre que provoca escalofríos a cualquiera que conozca un poco de historia: Barranca del Muerto. Y no es una metáfora poética. Durante la Revolución Mexicana, se dice que en los profundos barrancos que caracterizaban la zona, arrojaban los cuerpos de los combatientes caídos, un cementerio improvisado y anónimo. La energía de un lugar así, impregnado de muerte violenta, nunca desaparece del todo. Se filtra en la tierra, se impregna en la roca, espera. En las galerías de servicio y los nichos olvidados de estos túneles vivía un pequeño y precario grupo de indigentes. Entre ellos estaba Javier, a quien apodaban el Gato por su asombrosa agilidad para moverse en la penumbra, casi en silencio. No llegaba a los 30 años, pero sus ojos tenían la desconfianza y el cansancio de un anciano. Una violenta disputa familiar por una herencia lo había dejado literalmente en la calle, y la brutalidad de la vida en la superficie lo empujó a buscar refugio bajo tierra, en la oscuridad constante. Las historias sobre los túneles eran cosa de todas las noches, combustible para espantar el aburrimiento y el miedo. Pero la leyenda más temida y persistente de la línea 7 era la del vampiro. No era solo un cuento de vagabundos. Los propios trabajadores del metro, sobre todo los de los turnos de mantenimiento nocturno, juraban haberlo visto: una figura alta, anormalmente delgada, vestida con ropas oscuras y de corte antiguo, que se movía entre las vías con una rapidez inhumana. Se decía que era el espíritu de un aristócrata del siglo XIX, cuya mansión se encontraba sobre la barranca, y que ahora usaba la moderna red del metro como su coto de casa privado, alimentándose de los más vulnerables y olvidados. Javier y su grupo lo tomaban como un cuento para no dormir. La amenaza real y tangible era la policía, las pandillas que a veces bajaban a robar, o las ratas. Pero una noche, Román, un hombre mayor y callado, no despertó. Lo encontraron en su rincón habitual, pálido como el papel, con una expresión de sorpresa en el rostro. Sus pocas pertenencias estaban intactas. Supusieron que fue el frío, un infarto, alguna enfermedad silenciosa. La vida, o la muerte, en la calle es así. 2 semanas después, el flaco desapareció. Su cobija y su mochila estaban allí, junto a una lata de frijoles a medio comer. Pero de él, ni rastro. Ahí fue cuando el miedo empezó a crecer, denso y frío como la niebla de los túneles. La leyenda del vampiro dejó de ser un cuento y se convirtió en una susurrante posibilidad. Los que quedaban empezaron a dormir más juntos, formando un círculo cerrado, buscando una seguridad precaria en el número. Javier, el Gato, empezó a notar cosas. Pequeños detalles que antes habría ignorado. Corrientes de aire gélido en túneles sin ventilación. Un olor extraño que aparecía y desaparecía, dulzón y metálico a la vez, como sangre vieja y flores marchitas. Y sombras. Sombras que se movían en la periferia de su visión, donde no debía haber nada. Una noche, mientras buscaba un lugar más seguro, vio una silueta al final de un largo túnel de interconexión. Alta, delgada hasta lo imposible. Se quedó inmóvil un segundo antes de que la figura pareciera deslizarse hacia un lado y desaparecer. No corrió, no caminó. Se deslizó, como humo negro. La paranoia se apoderó de él. Dormía a saltos, con una varilla de metal afilada siempre en su mano. Una noche,
Agotado pero demasiado asustado para dormir, decidió fingir. Se acurrucó en su lugar, controló su respiración y mantuvo los ojos entreabiertos, apenas una rendija en la oscuridad. Esperó durante horas, escuchando el goteo del agua y los lejanos chirridos del metal. Y entonces, lo sintió. El cambio sutil en la atmósfera. El frío repentino que no tenía origen. El silencio absoluto, como si el túnel se hubiera convertido en el interior de una tumba sellada. Y el olor. Contuvo la respiración. Lenta, silenciosamente, una figura se materializó desde la oscuridad más profunda del túnel. Era la misma silueta. Alta, vestida con una elegancia macabra. Se movía sin hacer un solo ruido sobre el balasto. La figura se detuvo junto a Toño, el más joven del grupo, que dormía profundamente. Se inclinó sobre él con una gracia depredadora, inhumana. Javier, petrificado, vio una mano larga, pálida y de uñas perfectas apartar suavemente el cuello de la camisa de Toño. El terror era tan intenso que era como un veneno en sus venas. No podía moverse. No podía gritar. En ese momento, Memo, que dormía a su lado, se quejó en sueños y se movió bruscamente. El pequeño sonido rompió el hechizo de silencio. La cabeza de la criatura se giró hacia ellos con una velocidad imposible, antinatural. Y Javier vio su rostro a la luz débil de un foco de servicio. No era humano. La piel era blanca y tensa como el pergamino, los labios finos y negros estaban estirados sobre unos dientes que no debían estar ahí. Y los ojos. Ojos completamente rojos, sin iris ni pupila, que brillaban con una luz propia, una luz de maldad e inteligencia antigua. La criatura abandonó a Toño y se deslizó hacia ellos como una serpiente. La cosa estaba sobre Javier en un instante. Una mano fría como el mármol le sujetó la garganta, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. El rostro infernal estaba a centímetros del suyo. Carne joven y asustada, siseó la criatura, su voz un susurro gutural, cargado de acentos de un español de otro siglo. La ciudad olvida a los suyos. Yo los recuerdo. Los honro. Puedo darte la eternidad en esta oscuridad que tanto amas. Su aliento olía a tumba, a tierra de cementerio y a sangre coagulada. Javier sintió que su vida se escapaba, no por la presión en su garganta, sino por la pura maldad que emanaba de esos ojos rojos, una maldad que parecía absorber su voluntad. De pronto, un estruendo ensordecedor. Un pitido agudo y el chirrido de metal contra metal. Dos luces cegadoras inundaron el túnel, barriendo la oscuridad. Un tren de mantenimiento nocturno, adelantado a su horario habitual. La criatura soltó un chillido agudo de furia y dolor, como si la luz la quemara físicamente. Soltó a Javier, quien cayó al suelo jadeando, y retrocedió hacia las sombras, desvaneciéndose un instante antes de que el tren pasara rugiendo, con su estela de viento y ruido. Javier se arrastró hasta Toño. Estaba vivo, pero inconsciente y frío. En su cuello, dos pequeñas marcas rojas, dos pinchazos perfectos que no sangraban, rodeados por una piel amoratada y helada. Javier los sacudió, gritando su nombre, hasta que Toño abrió los ojos, confundido y débil. No esperaron al amanecer. Recogieron lo que pudieron y huyeron de los túneles por una escalera de emergencia, saliendo a una calle solitaria y lluviosa. Javier nunca volvió al subsuelo. Se quedó en la superficie, enfrentando los peligros que una vez evitó, porque al menos eran peligros humanos y comprensibles. Lo que vivía abajo, en la oscuridad profunda de Barranca del Muerto, era otra cosa. A veces, en las noches más silenciosas, cuando pasa junto a una entrada del metro,
Le parece oler de nuevo ese perfume a flores muertas, y siente el recuerdo del frío de mármol de una mano en su garganta. El terror puede ser un fantasma anclado a su pena o un depredador inmortal que ha hecho de las venas de la ciudad su territorio de caza. Estas historias nos recuerdan que en los márgenes de nuestra realidad ocurren cosas que desafían toda explicación. Si estos relatos te están helando la sangre y quieres seguir explorando las crónicas más oscuras que se esconden en la noche, este es el momento. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte ni una sola sombra y, si te atreves, acompáñame en el descenso final de esta noche. Porque nuestra última parada nos lleva al territorio de una pesadilla biológica, una abominación nacida de la mugre, la desesperación y el miedo. Historia 3. El hombre rata de los túneles. Hay lugares en la Ciudad de México que son cicatrices en su piel urbana. Zonas como los alrededores de la Merced o el corazón de Tepito, donde la pobreza, el caos y el olvido han creado un ecosistema con sus propias reglas y, según dicen, sus propios monstruos. Los túneles del metro que corren bajo estos barrios son su reflejo subterráneo, más oscuros, más sucios, más peligrosos. El aire es espeso, un cóctel de basura en descomposición, humedad y una desesperación casi palpable. Y ratas. Millones de ellas, dueñas y señoras del inframundo. Pero durante décadas, los habitantes sin hogar de estos túneles han hablado de algo más. No de las ratas comunes, por grandes y agresivas que sean. Hablan de una criatura de tamaño imposible. Algunos, los más pragmáticos, hablan de una rata gigante, una mutación producto de los desechos. Otros, los más aterrorizados, susurran sobre algo peor, el hombre rata. Un ser que camina erguido, una fusión grotesca y blasfema entre roedor y humano. Nadie conocía esos túneles, el laberinto que corre entre la Raza y Tlatelolco, como el mudo. Llevaba más de 20 años viviendo bajo tierra, un fantasma en el reino de los fantasmas. No hablaba, algunos decían que un trauma le robó la voz, otros que simplemente había aprendido que el silencio es la mejor forma de sobrevivir en la oscuridad. Observaba, escuchaba y se movía como una sombra. Las ratas comunes eran su barómetro, su sistema de alerta temprana. Su comportamiento le decía si venía un tren, si había intrusos, si llovía fuerte en la superficie o si el aire traía algún peligro. Una noche, el sonido se detuvo. El mudo se despertó en su nicho de concreto, no por un ruido, sino por la absoluta y antinatural ausencia de él. El chillido incesante, el correteo constante de miles de patas que era el ruido de fondo de su existencia, se había esfumado por completo. Un silencio denso, pesado y anormal llenaba el túnel. Su corazón de superviviente latió con una alarma violenta. Esto estaba muy mal. Encendió su vieja linterna de dinamo, generando un haz de luz tembloroso. Apuntó a los rincones donde siempre pululaban. No había ni una rata a la vista. El lugar estaba desierto. Avanzó con una cautela infinita. Fue entonces cuando vio las huellas en la capa de suciedad y grasa del suelo. No eran humanas. No eran de perro. 3 dedos largos y delgados, una almohadilla ancha en la base. Y junto a ellas, una marca de arrastre, una línea sinuosa, como la dejada por una cola larga, gruesa y pesada. Unos metros más adelante, encontró el origen del silencio. Una docena de cuerpos de ratas. No estaban envenenadas ni aplastadas por un tren. Estaban destrozadas, desgarradas con una violencia brutal, como si un depredador inmenso las hubiera masacrado por pura furia. El mudo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del túnel. En 20 años,
Nunca había visto algo así. Los días siguientes, el miedo se convirtió en su sombra constante. Dormía a ratos, con un tubo de metal afilado en la mano. Empezó a escuchar sonidos nuevos en la oscuridad, un chasquido húmedo y gutural, y un silbido bajo, casi inaudible, que por momentos sonaba como una risa ahogada. Varias veces, creyó ver un movimiento rápido en el borde de su visión. Algo grande, bajo, cubierto de un pelaje oscuro y enmarañado. El olor que dejaba a su paso era insoportable, una mezcla de pelo mojado, carne en descomposición y el hedor punzante del amoníaco. Estaba siendo cazado. La confrontación era inevitable. Sucedió una noche cerca de la estación Viveros, en un túnel de servicio que terminaba abruptamente en una pared de tierra y rocas derrumbada. Una trampa sin salida. Cuando se dio la vuelta para regresar por donde había venido, estaba allí, bloqueando la única salida. Al principio, en la penumbra, parecía una rata monstruosa, del tamaño de un becerro, agazapada sobre 4 patas. Su cola larga, desnuda y escamosa como la de una iguana, se movía lentamente de un lado a otro sobre el suelo sucio. Pero lo peor fue cuando la criatura lo vio. Lentamente, con un espantoso crujido de huesos que se reacomodaban, se irguió sobre sus patas traseras. Y el mudo sintió que su alma se helaba. No era una rata gigante. Era la leyenda. Era el hombre rata. Su cuerpo era una parodia grotesca de la forma humana, encorvado y cubierto de una musculatura antinatural y fibrosa. Sus brazos eran largos, terminados en garras sucias y rotas. Sus piernas estaban dobladas en un ángulo animal. Y su cabeza era una pesadilla hecha carne. Un hocico alargado con dientes amarillos y desiguales permanentemente al descubierto, orejas rotas y correosas, y 2 ojos pequeños, negros y brillantes como el azabache, que lo miraban no con el instinto ciego de una bestia, sino con una inteligencia fría, calculadora y profundamente malévola. La criatura emitió un chillido agudo y penetrante, una mezcla espantosa entre el chillido de una rata y un grito de hombre agonizante. Y se abalanzó. El pánico puro le dio alas. No corrió hacia la criatura en un intento suicida, sino a un lado, hacia la boca de un antiguo conducto de drenaje que había visto antes en la pared. Se lanzó de cabeza al agujero oscuro y estrecho. Detrás de él, escuchó el sonido de las garras de la bestia arañando la pared de concreto, buscando alcanzarlo. Un chillido de furia y frustración resonó justo detrás de su cabeza. Se arrastró por el tubo, medio lleno de un lodo fétido y helado. No sabía a dónde conducía, solo sabía que lo alejaba del monstruo. Gateó durante lo que parecieron horas, en una oscuridad total y asfixiante, con el eco de los chillidos de la bestia persiguiéndolo en su mente. Finalmente, muy a lo lejos, vio una débil luz. Empujó una rejilla oxidada y se desplomó al aire libre, jadeando, cubierto de inmundicia. Estaba en el parque de Viveros, entre los árboles. Había recorrido kilómetros bajo tierra. Estaba a salvo, pero la seguridad era una ilusión. El mudo nunca volvió a los túneles. Ahora vive en la superficie, expuesto al frío, a la lluvia y a los peligros humanos que una vez despreció. Se mantiene alejado de las alcantarillas y de las entradas del metro como si fueran las mismísimas puertas del infierno. A veces, la gente del parque lo ve mirando fijamente una rejilla en el suelo, con una expresión de absoluto y paralizante terror en el rostro. No dice nada, como siempre, pero sus ojos gritan. Gritan el recuerdo de una figura erguida en la oscuridad, de unos ojos inteligentes y malvados, y del sonido de unas garras arañando el metal, cada vez más y más cerca.
Las primeras luces de la mañana comienzan a teñir el cielo gris de la Ciudad de México. El estruendo del tráfico regresa, ahogando los susurros de la noche. Millones de personas comienzan su día, completamente ajenas a las pesadillas que se arrastraron por la oscuridad mientras dormían. Las historias de Samuel, de Javier y del Mudo se perderán, desestimadas como los delirios de mentes rotas por la dureza de la calle. Pero el terror que vivieron es real. Es el terror a ser invisible, a ser olvidado, a convertirse en la presa perfecta para aquello que caza en las sombras que nosotros elegimos ignorar. Las luces del día pueden ocultar las pesadillas y a sus monstruos, pero para quienes habitan los márgenes, para los testigos silenciosos, el terror nunca duerme. Simplemente espera. Y la pregunta que queda flotando en el aire frío del amanecer es, ¿qué otros secretos, qué otros monstruos, crees que esconden las calles y los túneles de esta ciudad, esperando, pacientes, a que la noche caiga de nuevo?